Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero tengan un excelente día y estén listos para conocer sobre el cristianismo. No olvides revisar la cajita de descripción y seguir los links para más videos relacionados con este tema. En este video hablaremos de algunos datos del cristianismo en tiempos de Jesús, la predicación, la aparición del cristianismo, la importancia de Pablo, la difusión del cristianismo, la respuesta romana. Crece la fe y aumenta su importancia. La promesa de salvación en un mundo injusto. Decio, Constantino y Teodosio. Concilios y separaciones de la iglesia cristiana. Y cristianos hoy en día. Y sin más demora, empezamos. La historia del cristianismo es en realidad la historia de la civilización occidental. El cristianismo ha tenido una extensa influencia y gran penetración en la sociedad, en su arte, lenguaje, política, leyes, vida familiar, fechas del calendario, música y en la manera misma en que pensamos. Todo ha sido coloreado por la influencia cristiana por casi 2 milenios. El cristianismo, una de las religiones más antiguas en el mundo, es una de las 3 religiones monoteístas que existen hoy en día. Tiene como base y fundamento las enseñanzas de Cristo. Una curiosidad interesante es que el nacimiento del cristianismo y su propagación puede ser confundida con la historia del Imperio Romano y la relación del mismo con el pueblo judío. El cristianismo es actualmente una de las religiones más difundidas en el mundo, llegando a tener más de 2 billones de seguidores en el año 2015. Los principales grupos cristianos son la Iglesia Católica Romana, cuyos creyentes se llaman católicos; la Iglesia de Oriente o Iglesia Ortodoxa griega, siendo sus seguidores reconocidos como ortodoxos; la Iglesia Protestante, cuyos seguidores se llaman protestantes. La palabra Cristo, de la que deriva cristianismo, es la traducción griega de Christos a la palabra hebrea Masías, Mesías o el ungido de Dios. Si bien en principio se trataba solo de un título que identificaba a Jesús como Mesías, pronto se convirtió en su propio nombre, Jesucristo, por lo que sus seguidores fueron denominados cristianos, un término que parece ser fue por primera vez utilizado por los seguidores de Jesús en Antioquía. El cristianismo está basado en la vida, las enseñanzas y la muerte de Jesús. Afirma que todos los seres humanos y Cristo son eternos, teniendo en cuenta que Jesucristo fue resucitado 3 días después de su muerte. Los judíos no creen en Jesús como Mesías o persona divina. La resurrección de Jesús y su divinidad será uno de los puntos a ser discutidos por las autoridades del cristianismo, que generará posteriormente su división. La fe cristiana enseña que nuestra vida es un viaje y que en este caso la muerte es un paso que tenemos para la vida eterna. En el caso de los que siguen las enseñanzas bíblicas de Cristo, la vida será feliz y eterna. Tales enseñanzas, que crean el verdadero apoyo de la fe de los cristianos, se describen en la Biblia, que a su vez se divide en 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Las enseñanzas del Nuevo Testamento son casi exclusivas de la religión cristiana. El Antiguo Testamento trae todas las enseñanzas basadas en la ley de la Torá o judía. El comienzo está dotado por la historia de la creación y de las promesas de Dios que han sido reveladas a Moisés, Abraham y otros profetas que fueron enviados a la tierra como el Mesías, el Salvador. Pero el Nuevo Testamento se compone de las enseñanzas de Cristo mismo, y esta parte de la Biblia ha sido escrita por sus seguidores, los apóstoles Lucas, Mateo, Marcos y Juan, que han escrito 4 evangelios. Además, el Nuevo Testamento también incluye los hechos de los apóstoles, con las enseñanzas y letras que fueron transmitidas de boca en boca en la era cristiana. Algunos datos del cristianismo. Nace entre los siglos II y III, más de 100 años después de la muerte de Jesús de Nazaret, ocurrida presuntamente en el año 33. Hasta el siglo IV fue una religión muy minoritaria, limitada a algunas partes del Imperio Romano, siendo también sumamente pequeña en Etiopía. Tras convertirse en religión oficial del Imperio Romano, se impuso solamente alrededor del mar Mediterráneo. Se desplaza lentamente por el resto de Europa, que puede ser considerado un continente mayormente cristiano recién hacia el siglo VII u VIII. Llega a Asia y a América a principios del siglo XVI, donde fue convertida la población originaria en una pequeña parte,
porque la exploración y penetración de la cultura europea en ambos continentes fue un proceso lento que terminaría recién en el siglo XIX. Salvo en algunas regiones de relativamente fácil acceso y de Etiopía, el cristianismo llegó a la mayor parte del territorio de África en el siglo XIX. La propagación del cristianismo fue realmente lenta. Además, retrocedió a partir del siglo VIII ante el avance del Islam. Igualmente retrocedió a nivel mundial por la secularización resultante de las ideas de la Revolución Francesa desde inicios del siglo XIX y por la expansión del marxismo, anarquismo y otras corrientes desde inicios del siglo XX. En tiempos de Jesús, el cristianismo surgió del judaísmo. Por ello es que se hace necesario escudriñar en el mundo político religioso judío con el fin de encontrar los comienzos del cristianismo. En tiempos helénicos, el pueblo judío había disfrutado de considerable independencia bajo los gobernantes seleucidas. El contacto de los romanos con los judíos comenzó en el año 63 a.C. y alrededor del año 6 de nuestra era, Judea se convirtió en una provincia puesta bajo el mando de un procurador romano. Sin embargo, continuó la intranquilidad, aumentada por las divisiones entre los mismos judíos. Judea, en lo que hoy sería Israel, era una meca transcultural de bulliciosas ciudades y granjas. Judea era una provincia de Roma, con cierta autonomía en determinadas cuestiones, principalmente las concernientes a la religión y sus ritos. Pero con la llegada al poder de Herodes, de origen griego, se produjo una intensa romanización de Judea. Esto molestó enormemente a ciertos sectores de la población de Judea. El emperador romano era el gobernante. Los judíos en ese tiempo odiaban el gobierno romano. No era sino otro recordatorio de la opresión histórica que enfrentaron como pueblo. Las creencias culturales politeístas de Roma eran también paganas e intrusivas para la vida de los judíos. Algunos judíos vieron que su única esperanza era adaptarse a este cambio. Otros se convirtieron en fanáticos religiosos que formaron grupos guerrilleros de resistencia en contra de Roma. También otros se retiraron al desierto de Judea para estudiar la ley judía y a esperar por la eventual venida del Mesías prometido. Los saduceos pugnaban por una fidelidad rígida a la ley hebrea, rechazaban toda posibilidad de inmortalidad personal y estaban a favor de la cooperación con los romanos. Los fariseos seguían rigurosamente el rito judío, y aunque deseaban liberar a Judea del control romano, no apoyaban los medios violentos para alcanzar esta meta. Los esenios eran una secta judía que vivía en comunidad religiosa cerca del Mar Muerto. Tal y como se revela en los pergaminos del Mar Muerto, una colección de documentos descubiertos en 1947, los esenios, al igual que otros judíos, esperaban un Mesías que salvaría a Israel de la opresión, anunciaría el reino de Dios y establecería el verdadero paraíso en la tierra. Un cuarto grupo, los zelotes, eran extremistas militantes que propugnaban el derrocamiento violento de la dominación romana. Una revuelta judía en el año 66 de nuestra era fue sofocada por los romanos tras 4 años. El templo de Jerusalén fue destruido y el poder romano se impuso una vez más de manera absoluta en Judea. La predicación de Jesús. En este entorno cultural y religioso, Jesús de Nazaret comenzó su predicación pública. Jesús creció en Galilea, importante centro de los militantes celotes. Jesús, que era judío, observó la fe judía y conocía bien la ley judía. Al comienzo de sus 30 años, Jesús viajó de pueblo en pueblo, enseñando en las sinagogas y sanando a aquellos que sufrían. Las enseñanzas de Jesús eran revolucionarias. Él desafió a las autoridades religiosas establecidas a que se arrepintieran de su santurronería e hipocresía y se dieran cuenta que el reino de los cielos está arraigado en el servicio y el amor. Las enseñanzas de Jesús conmocionaron el corazón de la gente y crearon inestabilidad, algo que temían las autoridades religiosas judías. Pronto, un grupo de hombres fieles comenzó a seguir a Jesús y a llamarle maestro. Estos hombres se convirtieron en sus discípulos. Aparición del cristianismo. El mensaje de Jesús básicamente era muy simple. Dio seguridades a sus camaradas judíos de que no intentaba minar su religión tradicional. De acuerdo con Jesús, lo importante no era el rígido fanatismo de la letra de la ley y el sometimiento a las reglas y a las prohibiciones, sino la transformación de lo íntimo de la persona. Así, en todos los casos, haz a los demás lo que te gustaría que los otros te hicieran,
porque esto resume la ley y los profetas. El mandamiento de Dios era muy sencillo: amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. En el Sermón de la Montaña, Jesús expresó los conceptos éticos: humildad, caridad y amor fraterno, que conformarían la base del sistema de valores de la civilización occidental medieval. Como se puede apreciar, no coincidían con los valores de la clásica civilización greco-romana. Si bien hubo gente que saludó a Jesús como el Mesías que salvaría a Israel de la opresión y establecería el reino de Dios sobre la tierra, Jesús habló de un reino celestial y no de un reino terrenal, lo que llevó a defraudar a los radicales. Por su parte, los líderes religiosos juzgaron que Jesús socavaba el respeto hacia la religión judía tradicional. Para las autoridades romanas de Palestina y sus aliados locales, el nazareno era un revolucionario en potencia, capaz de transformar las esperanzas judías de un reino mesiánico en una revuelta contra Roma. Por consiguiente, Jesús se descubrió como objeto de dificultades en diversos ámbitos y al final fue entregado a las autoridades romanas. El procurador Poncio Pilato ordenó su crucifixión. Sin embargo, esto no lo resolvió el problema. Unos pocos fieles seguidores de Jesús difundieron la noticia de que Jesús había vencido la muerte, había resucitado y luego había ascendido a los cielos. La creencia de la resurrección de Jesús se volvió un dogma importante de la doctrina cristiana. Jesús era aclamado ahora como el ungido, el Mesías, quien regresaría e instauraría el reino de Dios en la tierra. A pesar de que algunos de los valores fundamentales del cristianismo diferían marcadamente de los del mundo greco-romano, al principio los romanos no prestaron mucha atención a los cristianos, a quienes consideraban simplemente una secta más del judaísmo. La propia estructura del Imperio Romano ayudó al crecimiento del cristianismo. Los misioneros cristianos, incluyendo algunos de los 12 apóstoles o discípulos originales de Cristo, utilizaron los caminos romanos para trasladarse por todo el imperio, difundiendo la buena nueva. La importancia de Pablo. El cristianismo comenzó como un movimiento religioso dentro del judaísmo, y así lo consideraron las autoridades romanas durante muchas décadas. Aunque la tradición afirma que uno de los discípulos de Cristo, Pedro, fundó la iglesia cristiana en Roma, el personaje más importante de los primeros tiempos del cristianismo, después de Jesús, fue Pablo de Tarso. Pablo se acercó a los no judíos y transformó el cristianismo de una secta judía en un movimiento religioso más amplio. Llamado el segundo fundador del cristianismo, Pablo fue un judío, ciudadano romano, muy influido por la cultura griega helenística. Creía que el mensaje de Cristo debería ser predicado no solo a los judíos, sino a los gentiles, los no judíos. Pablo fue pionero en la fundación de comunidades cristianas a todo lo largo de Asia Menor y en las costas del Mar Egeo. Fue Pablo quien proveyó un fundamento universal para la difusión de las ideas de Cristo. Enseñó que Cristo era, en efecto, un Dios redentor, el Hijo de Dios, que había venido a la tierra para salvar a todos los seres humanos, pecadores de hecho, a causa del pecado original cometido por Adán al desobedecer a Dios. Con su muerte, Cristo había expiado los pecados de la humanidad y había hecho posible que todos los hombres y mujeres experimentaran un nuevo comienzo con la posibilidad de la salvación personal. Aceptando a Cristo como Salvador, ellos también podrían ser salvados. Al principio, el cristianismo se diseminó con lentitud. Aunque las enseñanzas del primitivo cristianismo se difundían mayormente por la prédica de los cristianos proselitistas, también hicieron su aparición materiales escritos. Pablo escribió una serie de cartas o epístolas que delineaban las creencias cristianas en diferentes comunidades. Asimismo, algunos de los discípulos de Cristo bien pudieron conservar algunos de los dichos del Maestro en forma escrita y los transmitieron como memorias personales, que más tarde llegaron a constituir las bases de los evangelios escritos, la buena nueva respecto a Cristo, los cuales trataron de formular un registro de la vida y de las enseñanzas de Cristo y establecieron el núcleo del Nuevo Testamento. Difusión del cristianismo. La expansión del cristianismo se fue dando lentamente, primero por toda Judea y luego por los territorios del Mediterráneo oriental hasta llegar a la península itálica. El cristianismo ofreció un mensaje de humildad, de castidad, de la familia por encima de todo, del orden y el respeto. Eran unas ideas amables, reconfortantes incluso, que encontraron hueco a partir del siglo III, cuando la decadencia de Roma empezaba a ser evidente. El cristianismo era visto como la solución a ese declive, a la corrupción de las élites políticas y militares,
Incluso se veía como la solución a la amenaza de los bárbaros, ya con más intensidad desde el siglo II. En el año 70 después de Cristo, cuando los ejércitos romanos toman Jerusalén y someten toda Judea, los cristianos lo pasaron muy mal, ya que les confundían como judías por todo el imperio. Hubo una persecución muy fuerte y les hizo dispersarse por el mundo conocido de entonces. Fue precisamente la localización estratégica de Judea y su buena comunicación tanto con el imperio romano como con el imperio parto que hicieron posible una diseminación de las ideas de Jesús. Estas ideas no eran muy diferentes a las que proclamaba el mitraísmo, muy enraizado en el ejército romano y en Partia. Y 2 de sus días festivos pasaron al cristianismo con fuerza, como día litúrgico importante el domingo, Día del Sol, para diferenciarse del judaísmo, y el Día del Sol Invicto, el 25 de diciembre, como el día del nacimiento de Jesús, que era el día del nacimiento de Mitra. Alrededor del año 100 se habían fundado iglesias cristianas en muchas de las ciudades principales del Oriente, así como en algunos lugares de la parte occidental del imperio. Años después de la muerte de Jesús, es en Antioquía donde a los seguidores de Jesús se les llama cristiano por primera vez, cuando aparece en escena Pablo de Tarso. Muchos de los primeros cristianos provenían de las filas de los judíos helenizados y de las poblaciones del Oriente de habla griega. Cuando los evangelios fueron escritos y compilados, se escribieron en griego con el fin de que alcanzaran la máxima difusión posible. Los grupos de primeros cristianos se reunían al atardecer en casas privadas para compartir una comida comunal, llamada ágape o banquete de amor, y para celebrar lo que llegó a conocerse como el sacramento de la Eucaristía o Cena del Señor, la celebración comunal de la última cena de Cristo. Al formarse las primeras comunidades cristianas, tenían una organización flexible en la que hombres y mujeres desempeñaban funciones importantes. Algunas mujeres ejercían posiciones relevantes y a menudo como predicadoras. Las iglesias locales se congregaban bajo el gobierno de consejos de ancianos o presbíteros, pero a principios del segundo siglo, ciertos funcionarios conocidos como obispos llegaron a ejercer considerable autoridad sobre los presbíteros. Estos obispos basaban su posición de superioridad en la sucesión apostólica, como sucesores de los 12 primigenios apóstoles de Jesús. Eran los delegados vivientes del poder de Cristo. Los obispos solamente eran varones, indicio claro de que en el siglo II de nuestra era, la mayor parte de las comunidades cristianas coincidían con el punto de vista de Pablo respecto a que las mujeres cristianas deberían estar sujetas a la autoridad de los varones cristianos. Respuesta romana. Conforme transcurrió el tiempo, la actitud de los romanos hacia el cristianismo comenzó a cambiar. Como es sabido, los romanos fueron tolerantes con otras religiones, salvo cuando amenazaban el orden o la moral pública. Muchos romanos llegaron a considerar el cristianismo peligroso para el orden del Estado romano. Estas opiniones a menudo se basaron en interpretaciones erróneas. Por ejemplo, la práctica de la Cena del Señor dio origen a rumores de que los cristianos practicaban crímenes horrendos, como el asesinato ritual de niños. Si bien sabemos que esos rumores eran falsos, ciertos romanos los creyeron y los manipularon en tiempos de crisis para incitar al pueblo contra los cristianos. Es más, como los cristianos llevaban a cabo sus reuniones en secreto y parecían estar en comunicación con cristianos localizados en otras áreas, el gobierno podía juzgarlos potencialmente peligrosos para el Estado. Algunos romanos pensaron que los cristianos eran excluyentes en exceso y por lo tanto nocivos para la comunidad y el orden público. Los cristianos no aceptaban a otros dioses y en consecuencia se abstenían de asistir a los festivales públicos que honraban a esas deidades. Por último, los cristianos se rehusaban a participar en la adoración de los dioses del Estado y en el culto imperial. Dado que los romanos consideraban estas ceremonias importantes para el Estado, el rechazo de los cristianos ponía en peligro la seguridad del Estado y en consecuencia constituía un acto de traición, punible con la muerte. También constituía una prueba de ateísmo, no creer en los dioses, y estaba sujeto a castigo bajo estos cargos. Sin embargo, para los cristianos, quienes creían que únicamente había un solo y verdadero Dios, la adoración de los dioses del Estado y de los emperadores era idolatría, lo cual pondría en peligro su propia salvación. La persecución romana de los cristianos durante el primer y segundo siglo de nuestra era nunca fue sistemática, sino solo esporádica y local. La persecución comenzó durante el reinado de Nerón. Habiendo destruido el fuego gran parte de Roma, el emperador utilizó a los cristianos como chivo expiatorio
Los acusó de incendio premeditado y de odio a la raza humana y los sometió a atroces muertes en Roma. Crece la fe y aumenta su importancia. En el segundo siglo, en gran medida los cristianos fueron ignorados y considerados inofensivos. Al final de los reinados de los 5 buenos emperadores, los cristianos todavía representaban una pequeña minoría, pero con una fe considerable. Esta fuerza se basaba en la certeza de la moralidad de su convicción, reforzada por la disponibilidad de los primeros cristianos a convertirse en mártires en aras de su fe. El cristianismo cambiará ya su débil estructura del primer siglo y avanzará hacia una más centralizada organización de sus diversas comunidades eclesiales. Un elemento crucial para este cambio fue el visible papel de los obispos. Si bien eran aún elegidos por la comunidad, los obispos comenzaron a asumir mayor control, constituyéndose el obispo como jefe y los presbíteros como clérigos sujetos a la autoridad del obispo. Alrededor del siglo III, los obispos eran nominados por los clérigos, simplemente aprobados por la congregación y luego oficialmente consagrados para el cargo. La Iglesia cristiana iba creciendo una bien definida estructura jerárquica, en la que los obispos y los clérigos eran funcionarios asalariados, separados de los laicos o miembros regulares de la Iglesia. El cristianismo creció poco a poco en el primer siglo, se arraigó en el segundo y se difundió ampliamente en el tercero. Hay que sumarle el carácter proselitista del cristianismo y sus fieles. La orden de Cristo antes de ascender fue: id y predicad el evangelio a toda criatura. Y los cristianos se lo tomaron eso al pie de la letra. Ninguna otra religión dentro del imperio tenía ese impulso. La promesa de salvación en un mundo injusto. El mensaje cristiano tuvo mucho que ofrecer al mundo romano. La promesa de la salvación, posible por la muerte y resurrección de Cristo, ejerció un enorme atractivo en un mundo lleno de sufrimiento e injusticia. El cristianismo parecía imbuir la vida con el significado y un propósito que estaban más allá de las simples cosas materiales de la realidad cotidiana. La salvación se la puede ganar cada quien, dependiendo de cuán buena haya sido la conducta para con el prójimo en vida. En cambio, en las religiones paganas, será digno de ir al Elíseo, al Olimpo o al Valhalla si se era el mejor de los guerreros, el mejor de los filósofos, el mejor de los líderes políticos, en fin, el mejor de los mejores, aun si eso implicara pasar por sobre quien sea o a través de quien sea. Tener escrúpulos o al menos empatía con el prójimo no era necesario. Cuando surgió, el cristianismo tuvo que adoptar los ritos propios de una religión, y para ello las primeras comunidades se inspiraron en los cultos que tenían a su alrededor. Al mismo tiempo, el cristianismo brindaba ventajas de las que carecían otras religiones misteriosas. Cristo había sido un ser humano y no una figura mitológica como Isis o Mitra. Desde el principio, el cristianismo tuvo un atractivo universal. A diferencia del mitraísmo, no era exclusiva para varones. Además, no exigía un rito de iniciación complejo o caro, como sucedía con otras religiones mistéricas. Era una religión más abierta en la cual sus escritos y enseñanzas estaban disponibles para todo aquel que quisiera o no quisiera aprender. La iniciación culminaba simplemente con el bautismo, purificación por el agua, mediante el cual se entraba en una relación personal con Cristo. Asimismo, el cristianismo dotó de un nuevo significado a la vida y brindó lo que las religiones oficiales de Roma jamás pudieron, como fue una relación personal con Dios, así como un eslabón con un mundo superior. El cristianismo satisfizo la necesidad humana de pertenencia. Los cristianos integraron comunidades unidas unas con otras, en las que las personas podían expresar su amor ayudándose mutuamente y ofreciendo auxilio a pobres, enfermos, viudas y huérfanos. El cristianismo satisfizo la necesidad de pertenencia en una forma en la que el enorme, impersonal y remoto imperio romano jamás pudo, resultando atractivo para todas las clases sociales. La promesa de la vida eterna se ofrecía a todos, ricos, pobres, aristócratas, esclavos, hombres y mujeres. Aunque no hizo un llamado a la revolución o a la revuelta social, el cristianismo puso énfasis en un sentido de igualdad espiritual para todos los pueblos. Muchas mujeres se dieron cuenta de que el cristianismo ofrecía nuevas actividades y otras formas de compañía con otras mujeres. Las mujeres cristianas practicaban la nueva religión en su propia casa y predicaban sus convicciones ante otras personas en sus aldeas.
Muchas otras murieron por su fe, como es el caso de Perpetua. Fue una mujer aristócrata que se convirtió al cristianismo. Su familia pagana le suplicó que renunciara a su nueva fe, a lo que ella se rehusó. Las autoridades la apresaron, pero ella eligió morir por su fe, quedando así como mártir, y fue una de las que formaban el grupo de cristianos masacrados por las bestias salvajes en la arena de Cartago el 7 de marzo de 203. Decio, Constantino y Teodosio. Una vez que la iglesia cristiana estuvo mejor organizada, dos emperadores del siglo III respondieron con más persecuciones sistemáticas. El emperador Decio, del 249 al 251, culpó a los cristianos de los desastres que asolaron a Roma en el aciago siglo III, ya que fueron ellos quienes no reconocieron a los dioses del Estado, y en consecuencia, estos se vengaron contra los romanos. Es más, conforme la organización administrativa de la iglesia crecía, Decio juzgaba que el cristianismo se asemejaba más y más a un estado dentro del estado que iba socavando el imperio. En consecuencia, se inició la primera persecución sistemática de cristianos. Se requirió a todos los ciudadanos presentarse ante sus magistrados locales y ofrecer sacrificios a los dioses romanos. Por supuesto, los cristianos se negaron. Sin embargo, los planes de Decio fallaron. Los funcionarios locales no cooperaron y además el reinado de Decio no fue tan largo. La última gran persecución la ordenó Diocleciano al comienzo del siglo IV, pero era ya demasiado tarde. El cristianismo se había fortalecido mucho como para ser erradicado por la fuerza. La mayoría de los paganos había aceptado la existencia del cristianismo. En el siglo IV el cristianismo prosperó como nunca antes. El emperador Constantino desempeñó una función importante en el cristianismo, al que apoyó desde el 312, cuando su ejército debía librar una batalla crucial contra Magencio en el puente Milvio, que cruzaba el río Tíber al norte de Roma. De acuerdo con una historia tradicional, al entrar en una batalla decisiva, tuvo la visión de una cruz cristiana con la leyenda: con este signo vencerás. La tradición prosigue que, habiendo ganado la batalla, Constantino se convenció del poder del Dios cristiano. A pesar de que no fue bautizado, sino hasta el final de su vida, en el año 313 promulgó el famoso Edicto de Milán, por el que oficialmente se toleraba la existencia del cristianismo. Después de Constantino, los emperadores fueron cristianos con excepto de Juliano, del 360 al 363, quien trató brevemente de restaurar la religión politeísta grecorromana tradicional. Sin embargo, él murió en una batalla y su gobierno fue demasiado corto como para causar algún efecto. Bajo Teodosio el Grande, del 378 al 395, el cristianismo fue declarada la religión oficial del Imperio Romano. Una vez en poder del control, los líderes cristianos utilizaron su influencia para proscribir las prácticas religiosas paganas. A los obispos les fueron asignados lugares de honor en el gobierno, y para el 400 después de Cristo, los términos romano y cristiano fueron virtualmente sinónimos. Cuando cayó el Imperio de Roma en el 476, el cristianismo ya era la religión mayoritaria en media Europa. El cristianismo medieval tenía varias corrientes, especialmente por la diferencia de opiniones sobre la divinidad, resurrección de Jesús y la existencia de la Santísima Trinidad. Desde esa posición, su hegemonía siguió aumentando, gracias al apoyo de reyes y nobles, así como de las clases militares y comerciales, y gracias también a la población llana, que había adoptado al cristianismo profundamente, hasta el punto de verla como la única religión verdadera. Concilios y separaciones de la Iglesia cristiana. El nacimiento del cristianismo condujo a varias corrientes para la interpretación del nacimiento, vida y muerte de Jesús. En este proceso de casi 1000 años, el cristianismo fue dividiéndose y creando divergencias en sus dogmas y creencias. El credo de Nicea junta los dos primeros concilios celebrados, el concilio de Nicea en el año 325 y el concilio de Constantinopla en el año 381. En los concilios se estableció la divinidad de Jesús y la existencia de la Trinidad, que declaraba la igualdad de Dios Hijo con Dios Padre. Con esta resolución se aprueba el credo de Atanasio y se condena el arrianismo por herejía, ya que Arrio, del 256 al 336,
y sus seguidores, a pesar de creer en Jesús como Hijo de Dios, afirmaban que Jesús y Dios no eran equiparables, recusando el concepto de Trinidad. La separación oficial de la Iglesia cristiana fue en el año 1054, cuando León IX y Miguel Cerulio, como representante de la Iglesia oriental, entran en conflicto por la definición de poderes que ya estaban en la mesa. La sede en Constantinopla provoca el cisma de 1054, en el cual todas las iglesias bajo la jurisdicción de Roma se separan de ella, dividiéndose en la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Ortodoxa. De 1095 a 1204, los papas apoyaron una serie de sangrientas y costosas cruzadas en un esfuerzo por repeler los avances musulmanes y liberar a Jerusalén. En 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero se levantó contra la Iglesia y con sus argumentos llegó la Reforma Protestante. Cristianos hoy en día. La tercera parte de la humanidad profesa la religión cristiana, que con 2.100 millones de fieles es la más extendida del mundo, seguida de la musulmana, que supone el 21% de la población mundial, y del hinduismo el 15%. Más o menos la mitad de los cristianos son católicos, y su cabeza es el Papa, al que también siguen las iglesias orientales, como la copta de Egipto y Etiopía, y las de Serbia, Bulgaria, Rumanía, etc. Los cristianos ortodoxos, separados desde el cisma de Oriente de 1054, son independientes de Roma. Se dividen en dos ramas: la iglesia griega, cuyo patriarca está en Constantinopla, y la eslava, al frente de la cual está el patriarca de Moscú. El otro gran grupo de cristianos es el de los protestantes, surgidos tras el cisma de Lutero, Calvino y Zwinglio, que practican la libre interpretación de las escrituras y justifican su salvación a través de la fe. Enrique VIII se separó de ella en 1529 y fundó la Iglesia Anglicana, cuya máxima autoridad es la reina de Inglaterra. Posteriormente se creó un sinnúmero de ramificaciones a ambos lados del Atlántico, como los episcopalianos, rama de los anglicanos en América, mormones, baptistas, cuáqueros, evangelistas, testigos de Jehová, etc., hasta un número de centenares de denominaciones cristianas. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.